Buenas noches, mi nombre es Catherine Borbor y les voy a hablar sobre la lengua y el habla. El habla es la realización de una lengua, es decir, es un acto individual por el cual una persona hace el uso de la lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte una comunidad lingüística. El habla es el medio oral de la comunicación entre los seres humanos. En este sentido, se utiliza la materialización individual de los pensamientos de una persona, por ende, la manera específica en que cada persona o individuo hace uso de su lengua para expresarse y mostrar quién es. Como tal, el habla se compone fundamentalmente de los siguientes elementos: la articulación, que es la realización de los sonidos de la lengua; la voz, que es el uso en la que muestras las cuerdas vocales y nuestra respiración para producir sonidos; y la fluidez, que es el ritmo con el que hablamos. La lengua es el sistema de comunicación verbal y escrita, redirigido conjunto de convenciones y reglas gramaticales, que es empleado entre seres humanos para comunicarse. El habla, por su lado, es la realización de un sistema lingüístico, es decir, el uso de cada persona que hace con la lengua. En este sentido, la lengua es social, pues es un código compartido por una comunidad de personas, mientras que el habla es individual, pues se supone que la utilización de cada hablante hace de su lengua, de modo de que habla y lengua dependen una de la otra. La lengua necesita del habla para poder producirse, mientras que el habla necesita de la lengua para que sea comprensible. Tenemos el habla coloquial. ¿Qué es el habla coloquial? Pues, como habla coloquial, se denomina a la realización oral de la lengua, que se emplea a los registros más informales con familiares, como con tus amigos. En este sentido, es un tipo que habla más espontáneo y expresivo, que se permite ignorar o negarse a demasiadas reglas del lenguaje. Como tal, es un tipo de habla con el que no se considera apropiado en situaciones formales. También tenemos el habla culto. Como habla se denomina a la realización oral de la lengua, que más se apega a la llamada norma culto y que es usada por lo general en situaciones formales del habla. En este sentido, es un tipo de habla de más cuidado, que evita incorrecciones y que es fundamentalmente usado en conferencias magistrales, locuciones públicas o medios de comunicación. También vamos a hablar sobre qué son las funciones del lenguaje. Vamos a abarcar todo ese tema. Pues, la función principal del lenguaje del ser humano es comunicar. La comunicación humana, sin embargo, opera de maneras distintas según el tipo de mensaje que queremos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos obtener uno o con varios interlocutores. Dentro del campo de la lingüística, según Roman Jacobson, se han distinguido 6 usos del lenguaje, a los que se clasifica como la función que cumplen en el acto comunicativo. En primero, tenemos función apelativa o conativa. La función apelativa o conativa sucede cuando el emisor emite un mensaje, el cual espera una respuesta o reacción de parte del receptor. Puede que se trate de una pregunta o de una orden. Podemos reconocerlos en nuestras vidas cotidianas, así como en la publicidad, la propaganda política, por ejemplo. Si hablamos de ejemplo, te voy a nombrar 3. ¿Has visto esas publicaciones de "Bota todo verde"? O "¿hiciste la comida?" O "dime". Esos son una función apelativa o conativa. Vamos a hablar también de la segunda función, que se llama función referencial, representativa o informativa. Es aquella donde el emisor elabora los mensajes relacionados con su entorno o objetos expresados al acto comunicativo. Es el tipo de función característica con los textos informativos o los discursos científicos o divulgativos enfocados en transmitir conocimiento. Por ejemplo, este teléfono no sirve, estás transmitiendo que el teléfono no funciona. Otra vez llueve, estás volviendo a decir que el día anterior llovió, o sea que hoy también, o sea, le estás informando que ha llovido. 3. El fuego es producto de una combustión,
estás informando. Función emotiva, expresiva o sintomática. La función emotiva, expresiva o sintomática está enfocada en transmitir los sentimientos, emociones, estados de ánimos o deseos del interlocutor, tal como su nombre lo dice, función emotiva. Por ejemplo, tenemos: qué bien que me he sentido hoy. Segundo, te quiero mucho. Tercero, estoy muy decepcionado. Seguimos, es la cuarta. Se llama función poética o estética. El lenguaje es su función poética, es utilizado con fines estéticos, es decir, en la especial atención al cuidado en la forma en sí y utilizando figuras retóricas. Es el tipo de función característico de los textos literarios. Por ejemplo, los poemas, las novelas. Por ejemplo, en el refrán popular que todos hemos escuchado, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Bien, una hipérbole. El hombre era alto, tan flaco que parecía siempre de perfil. De Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo. Con la siguiente función, que es la función fática o de contacto. ¿Qué es la función fática o de contacto? Pues la función fática, también llamada de contacto, es la que está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Esta función sirve para iniciar, mantener, finalizar una conversación. Por ejemplo, te oigo, sí, claro, de acuerdo, hasta luego. Eso es una función fática o de contacto. También tenemos la sexta función, que es la función metalingüística. La función metalingüística es la que empleamos para referirnos a la propia lengua. Dicho de otro modo, es la función del lenguaje que se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Esto puede ocurrir cuando nos explican gramática o el significado de una palabra. Por ejemplo, te lo explico. La palabra función es un sustantivo. Es una función metalingüística. Esto es una oración. Veo es la forma primera persona de singular del verbo ver. Filosofía significa amor por el conocimiento. ¿Qué más quieres saber de eso que no puedes? Tantas cosas. O sea, estás explicando sobre el lenguaje mismo. Y bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi participación.